¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya no es cuestión de si habrá dolarización o no en Argentina, sino de cuándo se producirá. El consenso de los analistas es que tendrá lugar a inicios de 2026, a menos que los acontecimientos del mercado o la política la precipiten antes. Estados Unidos ya da por sentada esa dolarización y por eso Donald Trump le ha dado a Javier Milei un balón de oxígeno en forma de un swap de 20.000 millones de dólares para que pueda resistir al acoso incesante del peronismo, que vuelve a fortalecerse electoralmente y amenaza con devolver al país al círculo vicioso de inflación, default y pobreza. ¿Qué te parece si lo analizamos? Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que no se cansa de combatir la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Más del 83% de quienes ven Desde mi punto de vista no están suscritos. Si no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora para apoyar este canal libre e independiente. Hecho eso, sigue disfrutando de este contenido. En estos días la volatilidad ha regresado a los mercados argentinos. El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires se sacude sin encontrar un rumbo claro. El dólar oficial sigue escalando. Los bonos soberanos no paran de caer, aunque sea de forma moderada. Y el riesgo país supera los 1.100 puntos, es decir, un nivel comparable al de Ucrania, un país en guerra. Queridos amigos, ¿qué nos están diciendo estos indicadores? Pues a mi modo de ver son una señal inequívoca de que los mercados financieros temen el regreso del peronismo y de su receta de clientelismo hiperinflacionario que, de imponerse, hundiría otra vez al país en un nuevo default. Esta profecía sobre una involución hacia el socialismo del siglo XXI se está cumpliendo a raíz de los resultados de las elecciones locales de Buenos Aires, que asestaron una derrota clara al partido de Milei frente a los kirchneristas de Axel Kicillof. Pues bien, de continuar este desencanto del electorado argentino con Milei, las legislativas del 26 de octubre podrían suponer también un serio revés para La Libertad Avanza, paralizando sus admirables reformas económicas. Sí, amigos, los argentinos vuelven a tener miedo al default y a los corralitos, aunque todavía no podemos hablar de pánico ni mucho menos, porque la confianza de los mercados internacionales en Milei, aunque flaquee, no ha desaparecido, sobre todo después de que la Casa Blanca revelara que haría todo lo necesario para que el mandatario argentino sobreviva a la tormenta política y continúe las reformas cuyo objetivo no es otro que la dolarización. Para comprender por qué la dolarización aparece como la única salida, hay que observar el punto de partida y el camino recorrido hasta ahora en la Argentina. La herencia de Alberto Fernández fue devastadora. El peso perdió el 50% de su valor en un solo año, la inflación trepó al 300% anual y el Banco Central fue saqueado hasta dejarlo con 12.500 millones de dólares en reservas netas negativas. Cuando Javier Milei asumió como presidente el 10 de diciembre, más de la mitad de la población argentina estaba en situación de pobreza. Argentina era un país desahuciado. Sobre ese terreno arrasado comenzó Milei a gobernar. En apenas unos meses, el presidente libertario logró estabilizar parcialmente la economía, frenó la emisión de pesos, habilitó el uso de dólares en transacciones cotidianas, eliminó distorsiones cambiarias como el dólar blend y repatrió unos 22.000 millones de dólares a través de amnistías fiscales. Estas medidas calmaron la corrida contra el peso, atrajeron depósitos dormidos, permitieron que el Banco Central comenzara tímidamente a recuperar fondos y sacaron de la pobreza a 8 millones de personas. Milei estaba ya dando los pasos de lo que él mismo denomina una dolarización endógena, es decir, un puente transitorio para ganar tiempo, pero que el objetivo final conduzca a la adopción plena del dólar.
Como advierte el Wall Street Journal, si ese puente no desemboca en una conversión total al dólar, lo único que se habrá hecho es reconstruir reservas para que los peronistas las dilapiden en la próxima vuelta. Queridos amigos, no hay margen para el gradualismo. La historia de Argentina demuestra que los parches terminan siendo rotos. Por eso la única salida es un electroshock revolucionario, una reconversión rápida del peso al dólar. Ese electroshock vendrá alimentado sin duda alguna por Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro bajo Trump, ha confirmado en una entrevista la negociación de un swap de $20.000 millones con el Banco Central argentino. Este mecanismo no es un rescate al estilo del FMI, sino un colchón diseñado para frenar la sangría en los mercados contra el peso y los bonos argentinos. Se trata además de recuperar las reservas en dólares del Banco Central y blindar las reformas frente a un eventual sabotaje de la oposición peronista. Con esos fondos de Estados Unidos, Argentina no solo obtiene liquidez inmediata, sino también credibilidad internacional. El acuerdo desplaza el swap chino de $18.000 millones, reduce la influencia de Pekín sobre la política argentina y alinea al país con la órbita occidental, eso sí, dependiendo más de Estados Unidos. En palabras de Bessent, se trata de dar a Milei todo lo necesario para que pueda llevar a cabo sus reformas. El mercado ha entendido el mensaje. La dolarización ya no es una hipótesis remota, sino un desenlace probable, sostenido por el músculo financiero y político de Washington. Digamos que el swap o canje tiene una función técnica muy concreta. Un acuerdo de divisas entre bancos centrales permite intercambiar monedas a un tipo pactado por un periodo determinado, típicamente 3 años renovables. No transfiere riesgos crediticios, pero provee la liquidez necesaria en dólares, porque ésta escasea. También estabiliza las reservas sin incrementar la deuda neta. En Argentina, el swap chino llegó a cubrir el 95% de las reservas líquidas en los momentos más críticos, permitiendo pagar al FMI y sostener el cepo cambiario. Pero su dependencia lo hace insostenible. El nuevo swap o canje norteamericano, en cambio, no solo cubre el agujero, sino que prepara el terreno para la conversión monetaria definitiva al dólar. Lamentablemente, la encrucijada monetaria de Milei es muy dura debido al acuerdo que hipotecó a Buenos Aires con el Fondo Monetario Internacional. El Extended Fund Facility, otorgado a Argentina por $20.000 millones, exige un superávit fiscal del 1,6% del PIB este año y la eliminación del cepo cambiario. Sin embargo, impone vencimientos de $10.000 millones para 2026. Sin el swap norteamericano, la probabilidad del default rondaría el 90%. Con el swap, en cambio, se proyectan reservas positivas para el Banco Central para mediados de 2026 y un flujo de inversiones que podría reducir la deuda externa entre un 15 y un 20%. En resumidas cuentas, la dolarización, lejos de ser un salto al vacío, se convierte en la solución estructural para salir del círculo vicioso de deuda, inflación y emisión monetaria sin respaldo. De acuerdo, Argentina se alinea con los Estados Unidos, volviéndose más dependiente de la gran potencia. De acuerdo, podrían haber considerado en Buenos Aires impulsar la minería de oro y plata, metales abundantes en el país, para apuntalar las reservas del Banco Central. De acuerdo, también podrían usar igualmente el Bitcoin con el mismo propósito. En todo caso, queridos amigos, las elecciones legislativas del 26 de octubre serán la verdadera prueba. Se renueva la mitad de diputados y un tercio del Senado. Las encuestas dan un 55% de rechazo al oficialismo y una ventaja de apenas 5 puntos a Milei, pese a la alianza con el PRO. Una derrota clara podría fragmentar el poder, reactivar la emisión monetaria y empujar la pobreza hasta el 60% otra vez. Paradójicamente, esa misma derrota podría precipitar la dolarización como medida de emergencia. Una victoria ajustada, en cambio, daría a Milei 2 años de margen para concretar la transición de manera ordenada. El desenlace es incierto, pero en ambos escenarios la dolarización se acelera.
Los precedentes regionales ilustran lo que puede suceder. Ecuador dolarizó en el año 2000, con reservas negativas y una crisis que había borrado el 20% del PIB. La inflación, que era del 96%, cayó al 4% anual. Panamá, que adoptó el dólar en 1904, mantuvo una inflación inferior al 2% durante más de un siglo y creció alrededor de un 5% anual, alcanzando un PIB per cápita de $18.000. El Salvador, que dolarizó en 2001, redujo su inflación al 2% y atrajo inversión extranjera. En todos los casos, la dolarización estabilizó lo esencial: la moneda, los precios y la confianza. Argentina puede seguir un camino intermedio. En un escenario favorable, la inflación podría caer al 5% el año que viene y el crecimiento situarse entre el 2 y el 4% inicial, con margen para acelerar si las reformas de oferta acompañan. Con el respaldo de Trump y la credibilidad internacional, el país podría acercarse al modelo panameño, con una mejora del PIB per cápita de entre el 10 y el 15% en apenas 3 años. El trasfondo geopolítico también explica el interés de Estados Unidos en que Argentina se dolarice. Buenos Aires se ha convertido así en un peón en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Trump y Bessent ven en Milei un aliado natural contra el globalismo. Le ofrecen swaps y líneas de crédito a cambio, probablemente, de adquirir partes significativas en la petrolera YPF. Las empresas norteamericanas también buscan en la Argentina acceso al litio. Geopolíticamente se trata de sacar al país hispanoamericano de los BRICS y arrancarlo de la órbita de Pekín. Una victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término en octubre consolidaría un eje libertario en el continente. Sin embargo, una derrota podría retirar el apoyo de Trump, lo cual haría muy complicada la dolarización. Por lo tanto, antes de que Estados Unidos se arrepienta y retire su apoyo financiero, la cuenta atrás ya está corriendo hacia la dolarización, que cuenta, por cierto, con una probabilidad del 70%, según el consenso de los analistas. Y bien, en términos prácticos, ¿qué implicaría una dolarización para la vida cotidiana de los argentinos? Pensemos en María, una maestra de 45 años en el conurbano bonaerense. Hoy cobra 500.000 pesos, un sueldo que se deshace en sus manos. Con la dolarización, su ingreso se convertiría en unos $500 estables, sin devaluaciones sorpresivas. Puede ir al supermercado y pagar leche, pan y carne con una tarjeta en dólares, sin correr a refugiarse en el dólar blue. Sus ahorros se convierten automáticamente en dólares, generando intereses reales. Ya no hay cepo para viajar ni restricciones para importar. Puede planificar la universidad de su hijo sin miedo a que la inflación pulverice el presupuesto. Lo mismo ocurre con un pequeño empresario. Hoy debe lidiar con múltiples tipos de cambio, restricciones absurdas y un horizonte de incertidumbre. Con la dolarización sabe que sus insumos costarán lo mismo mañana que hoy. Puede firmar contratos en dólares y calcular inversiones a largo plazo. El crédito, antes prohibitivo, se vuelve accesible porque se mide en una moneda dura. La estabilidad atrae inversión extranjera y surgen nuevas pymes en los barrios. El tejido productivo florece allí donde antes solo había especulación cambiaria. Atención, el ajuste inicial será muy doloroso, con una subida transitoria de precios, pero el beneficio es duradero, al suponer una brida segura contra la hiperinflación. Se calcula que la dolarización liberará alrededor del 20% del ingreso familiar que hoy se pierde por las devaluaciones del peso. Lo que queda, por lo tanto, es consumo real, capacidad de ahorro y previsibilidad. Por eso, queridos amigos, la conclusión es clara. La dolarización no es una opción ideológica, es una necesidad vital. Argentina tiene la oportunidad de dejar atrás décadas de ruina populista. Octubre decidirá si la transición es ordenada o forzada, pero el reloj ya corre. El desenlace no es si habrá o no dolarización, el desenlace es cuándo,
y con qué coraje Argentina asumirá que el dólar no es una renuncia, sino su única salvación colectiva. ¿Y tú qué opinas? Déjame tus comentarios aquí abajo para enriquecer el debate. Aprecio que me regales un me gusta y te suscribas a este canal para que siga ofreciéndote contenido libre e independiente. Te deseo que tengas un feliz día o una feliz noche donde quiera que te encuentres. Gracias y hasta pronto.